Corresponde a un creepypasta famoso, pero es un concepto muy común en las historias de miedo. Se centra en el terror que puede venir de un cementerio de las tumbas y de lo que puede o no estar enterrado debajo de ellas. Aquí tienes una historia de terror corta que combina estos elementos. La lápida silenciosa. Mi padre me advirtió que no debía acercarme al viejo cementerio que estaba en las afueras del pueblo. Hay una lápida, me dijo, con un nombre que no se puede leer. Se dice que si la tocas tú nombre se grabará en ella y la siguiente morir serás tú. Yo no le creí. Una noche con mis amigos nos atrevimos a ir al cementerio para demostrar que éramos valientes. Las lápidas viejas y las ramas de los árboles desnudas creaban sombras espeluznantes. Busqué la lápida de la que hablaba mi padre y al final la encontré. Estaba agrietada y desgastada por el tiempo. No había nombre, solo una superficie en blanco, como si el tiempo hubiera borrado el nombre que alguna vez estuvo ahí. Con una sonrisa puse mi mano sobre la fría piedra. Nada pasó. Mis amigos se rieron y nos fuimos del cementerio celebrando nuestra victoria sobre el miedo, pero esa noche mi vida cambió. Me desperté en la oscuridad. El aire era pesado como el de una tumba. Mire la hora, eran las 3 de la mañana. Me levanté para ir al baño y al pasar por el espejo vi algo que me heló la sangre. En mi brazo derecho una línea de color blanco como si fuera una cicatriz se formaba. Parecía el inicio de una letra, la letra L. En los días siguientes la línea se hizo más larga, aparecieron más líneas formando poco a poco mi nombre. La primera letra, la L, se completó, luego la E, después la T se formó lentamente como si alguien lo estuviera tallando en mi piel. Mi nombre se grabó letra por letra en mi brazo, igual que en una lápida. No se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos. Mi piel estaba cada vez más pálida, sentía un frío constante como si una parte de mi alma ya estuviera en el cementerio. La última letra, la, apareció el día de mi cumpleaños. Mi nombre completo, Leticia, estaba grabado en mi brazo. Esa noche el miedo se volvió realidad. Escuché un rasguño, un sonido de piedra moviéndose que venía del patio de mi casa. Miré por la ventana. Las hojas de los árboles se movían y una silueta oscura, la silueta de la lápida, estaba en medio de mi jardín. El rasguño se hizo más fuerte. La lápida avanzaba lentamente hacia mi casa. Mis ojos se llenaron de terror. Cuando llegó a mi ventana supe que no podía escapar. Las letras de mi nombre en mi brazo se iluminaron con una luz pálida como si estuvieran ardiendo y entonces escuché una voz seca como si el viento hablara. No era una voz que susurraba, sino que resonaba. Ahora yo estoy completa y tú me completarás a mí. La historia de Tombstone Terror es un recordatorio de que los cementerios no son solo lugares de descanso, sino que a veces las cosas que están enterradas quieren salir. No pertenece a un creepypasta famoso o ampliamente conocido en la comunidad de terror. Es muy probable que sea un personaje original de alguna historia corta, un vídeo de YouTube o un hilo de Reddit. Sin embargo, el concepto de un payaso aterrador es un tema recurrente y muy efectivo en el terror. El nombre de una nariz de payaso, lo que añade un toque inquietante al personaje. A continuación, excéntrica que coleccionaba objetos extraños. Cuando murió me dejó su casa y en el ático, entre montones de polvo y recuerdos, encontré una caja de madera vieja. Estaba sellada con cinta adhesiva y tenía una etiqueta que decía Mister no abrir. La advertencia: qué daño podría ser una caja. Dentro había un títere de payaso de unos 30 cm de alto. Llevaba un traje de lunares rojos y tenía una sonrisa pintada, pero su rasgo más notable era su nariz. No era la típica nariz roja redonda, sino una pequeña pieza de metal con agujeros como una boquilla de regadera. Lo saqué de la caja. Estaba hecho de trapo y madera y al agarrarlo un hedor a circo viejo y a caramelo rancio llenó el aire. Lo dejé en una estantería en mi habitación y me olvidé de él. Esa noche me despertó un ruido extraño, un pitido agudo como el de un silbato. Venía de mi habitación. Me levanté y miré a mi alrededor. El sonido provenía de la estantería donde estaba Mister. Su nariz metálica, la boquilla, se movía de un lado a otro emitiendo un pitido constante. La sonrisa en su rostro pintado parecía más ancha que antes. Con la advertencia siguiente del ático un ruido. Subí a investigar. Un rastro de polvo y tierra se extendía desde la caja hacia la oscuridad del ático y al final del rastro lo vi. Mister No Sols estaba de pie con sus brazos extendidos y su nariz metálica brillaba en la oscuridad. De repente un olor dulzón, el mismo olor a caramelo rancio, llenó el ático. El payaso comenzó a caminar hacia mí con sus pies de trapo arrastrándose por el suelo. Un sonido horrible de pitos y chirridos llenó el aire. No era un sonido feliz, era un sonido de locura, una risa diabólica. Te encontré, dijo una voz infantil y chirriante. Ahora juguemos. Me di la vuelta y corrí escaleras abajo cerrando la puerta del ático y asegurándola con un viejo candado. El pitido de su nariz se hizo más fuerte y escuché sus pequeños pies de trapo golpeando la puerta. El olor a caramelo era insoportable. La historia de Mister no es la de un fantasma, es la de una entidad maligna que se esconde detrás de la máscara de un payaso y su juego no es divertido. La última cosa
que vi antes de que el candado de la puerta del ático se rompiera fue una pequeña mano de trapo saliendo por la rendija de la puerta y detrás de ella los ojos de un payaso que me miraban llenos de una maldad insana. Es un personaje de ficción que aparece en la novela de 1971 de William Peter Blatty y en la película de 1973 dirigida por William. Aunque el personaje es aterrador por sí mismo y ha inspirado innumerables historias, no forma parte de la mitología del creepypasta, que son leyendas urbanas creadas en internet. Sin embargo, puedo con y la posesión demoníaca de la película El Exorcista. Esta es una de las películas de terror más famosas e influyentes de todos los tiempos. La historia es una niña de 12 años que vive con su madre, una famosa actriz. Washington es una niña normal, dulce y juguetón. Un día su madre empieza a notar comportamientos extraños en ella. Regan empieza a tener arranques violentos, habla con una voz grave y masculina y exhibe fuerza sobrehumana. Chris, preocupada, la lleva a varios médicos que no encuentran ninguna explicación médica para su comportamiento. Desesperada recurre a la ayuda de la Iglesia Católica. El padre Damián al principio lógicos, pero el comportamiento de la niña se vuelve cada vez más aterrador. Flota en la cama, insulta a los sacerdotes, se contorsiona de forma antinatural y su rostro se desfigura. Finalmente Garra se da cuenta de que la niña está poseída por una entidad maligna, el demonio de la mitología mesopotámica. El demonio es una fuerza antigua y poderosa, un sacerdote anciano para ayudar a Carras a realizar el exorcismo. La película culmina en una batalla épica entre el bien y el mal. Finalmente el exorcismo tiene éxito durante el ritual y el padre Carras, para salvar a Regan, permite que el demonio entre en su propio cuerpo. Carras se sacrifica lanzándose por una ventana para que el demonio sea destruido. La historia de Regan y el exorcismo es aterradora porque se siente real. Está basada en un caso real de un exorcismo ocurrido en los años 40. Si te interesa este tipo de terror, te recomiendo ver la película El Exorcista, pero te advierto que no es para personas sensibles. No es el nombre de un creepypasta famoso o muy conocido en internet, pero el concepto de una viuda fantasmal es un tema clásico y aterrador en el folclore y las historias de terror. A continuación te contaré una historia corta que utiliza esta idea. Para crear un ambiente de terror, la viuda del puente. En el viejo pueblo donde crecí se hablaba de una mujer, no tenía nombre, solo la llamaban la viuda. Decían que había perdido a su esposo en un accidente en el puente que cruzaba el río. Después de su muerte se le veía cada noche de pie en el medio del puente con un velo negro cubriendo su rostro, esperando a que su esposo regresara. Un día se lanzó del puente y se ahogó. La leyenda dice que la viuda todavía espera, no por su esposo sino por alguien más. Sé que si un hombre soltero, ella lo acompaña en el otro lado y al día siguiente el hombre desaparece sin dejar rastro. Mi amigo Mark era un escéptico. Es solo una leyenda, me dijo riéndose. Una noche después de ver una película de terror nos atrevimos a ir al puente. El aire era pesado y el silencio de la noche era roto solo por el sonido del agua del río. Mark, para probar que no tenía miedo, se paró en el medio del puente y gritó: aquí estoy, viuda, ven por mí. No pasó nada. Decepcionados nos fuimos a casa, pero al día siguiente mi celular vibró. Era una foto de Mark. Había ido solo al puente de nuevo. La foto estaba borrosa, pero se le podía ver a él parado en medio del puente y detrás de él una figura alta y delgada con un velo negro. La viuda. Me reí y pensé que era un truco de Photoshop o una broma pesada. Le mandé un mensaje a Mark preguntándole dónde había tomado la foto. No me respondió. Al día siguiente su madre me llamó histérica. Mark no había llegado a casa la noche anterior. Nadie lo volvió a ver. La policía buscó en el río, en el pueblo, en los bosques. No encontraron nada. Todos pensaron que había huido de casa, todos excepto yo, porque una noche escuché un ruido en la puerta de mi casa. Vi un baño negro y húmedo como el de un velo. Y en el baño un pequeño broche de oro con la letra M, el mismo broche que Marca siempre llevaba en su chaqueta. La leyenda no era una historia sobre la desaparición de un hombre, era sobre la viuda que tomaba la vida de otros, y ahora yo tenía algo que le pertenecía. La viuda no solo se llevaba a sus víctimas, sino que también la recordaba una por una para siempre. El nombre Vagones Bolsa de Huesos no corresponde a un creepypasta famoso. Es probable que sea una historia menos conocida o que haya surgido en plataformas como TikTok o YouTube, donde se crean personajes de terror con nombres originales. Sin embargo, el concepto es aterrador, una criatura hecha de huesos o que tiene huesos. Aquí te cuento una historia de terror corta que he creado con el personaje. Era conocido por ser peligroso, pero mi abuela me advirtió sobre algo más: no te acerques al viejo roble, me dijo, si lo encuentras corre. Yo pensé que era un cuento para asustar a los niños, hasta que un día en una caminata con mi perro me perdí. El sol se estaba poniendo y la luz se volvía tenue. Traté de encontrar el camino de regreso, pero cada vez
Me adentraba más en el bosque. Finalmente llegué a un claro. En el centro estaba el roble gigante que mi abuela me había descrito. Debajo del árbol había una pequeña figura encorvada con la espalda encorvada que parecía estar cavando en la tierra. Mientras me acercaba noté que la figura no llevaba ropa sino que estaba envuelta en una bolsa de tela áspera. Mi perro, que generalmente era valiente, no se atrevió a acercarse. Me escondí detrás de un arbusto y lo observé. La figura dejó de cavar y se levantó lentamente. La bolsa que llevaba se movía y crujía. El sonido era horrible, un crujido de huesos secos. La figura se dio la vuelta. La luz de la luna iluminó su rostro. No era un rostro humano sino una máscara hecha de huesos de animales. Una nariz larga y delgada y dos cuencas de ojos vacías, y de su cuerpo sobresalían huesos que perforaban la tela de la bolsa como si su cuerpo estuviera a punto de explotar. El Pago Bones se paró y me miró, o más bien miró en mi dirección. No tenía ojos, pero sentí su mirada fría sobre mí. Luego una voz seca y espeluznante como el crujido de una rama al romperse salió de su interior. Huelo tu miedo y lo necesito. De repente el crujido de los huesos se hizo más fuerte. La figura comenzó a correr hacia mí, moviéndose de una forma grotesca y rápida. El sonido de los huesos golpeando unos contra otros era como un tambor frenético que resonaba en el bosque. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude sin mirar atrás. El sonido de sus huesos chocando se hacía cada vez más fuerte, como si estuviera a punto de alcanzarme. Pude sentir el aliento helado de la muerte en mi cuello. Finalmente llegué al borde del bosque y caí al suelo agotado y sin aliento. Me quedé allí por un rato escuchando el silencio. Lentamente me levanté. El sonido de los huesos se había ido, pero cuando llegué a casa vi algo en el suelo de mi habitación. Era una pequeña bolsa de tela igual a la que llevaba la criatura, y dentro había algo pequeño y duro. La abrí con las manos temblorosas. Dentro de la bolsa había un solo hueso de perro. Era del tamaño del hueso de mi mascota. Mi perro, al que había dejado atrás en el bosque, ya no está. No es un creepypasta conocido ni una leyenda urbana famosa en internet. Es un nombre que suena algo inofensivo, como un personaje de un dibujo animado antiguo o un juguete, lo que lo hace perfecto para una historia de terror donde la inocencia se vuelve siniestra. A continuación te contaré una historia corta de terror que he creado inspirada en la idea de un personaje llamado Lucky Buttons, el payaso del sótano. Cuando era niño tenía un muñeco de payaso llamado Lucky Buttons. No era un payaso común, era un muñeco de trapo con una sonrisa gigante y un gorro de bufón lleno de campanas. Lo extraño era que sus pantalones de trapo llenos de arena o algo similar lo hacían balancearse de un lado a otro. Mi abuela me lo dio diciendo que traía buena suerte a los niños. Al principio era mi juguete favorito, pero una noche me desperté por el sonido de las campanas del gorro del muñeco. El tintineo era suave y rítmico, no balanceándose sino parado en el centro de mi habitación. Su cabeza se movía de un lado a otro como si estuviera mirándome. Me cubrí con la manta temblando. Le conté a mi abuela y ella se rió. Solo es tu imaginación, me dijo. Esa noche el muñeco no se detuvo en el suelo. Lo encontré sentado en mi cama junto a mi almohada con sus campanas haciendo un ruido casi imperceptible. Mi abuela finalmente se preocupó. Sabía que esto pasaría, me dijo. Su voz era un susurro. Lo que tienes que hacer es encerrarlo en el lugar más oscuro de la casa donde no pueda ver la luz. Lo metí en una bolsa de lona y lo llevé al sótano. Lo dejé en el rincón más oscuro donde la luz. Me sentía aliviado, pero el alivio no duró. Esa noche el sonido de las campanas me despertó de nuevo. No era un sonido feliz, era un tintineo frenético como si alguien estuviera agitándolo con violencia. Me levanté y fui a la puerta del sótano. El ruido venía de abajo. Escuché un sonido de tela arrastrándose y un golpeteo suave y rítmico como si una pequeña mano de trapo estuviera golpeando la puerta. Luego un susurro seco y áspero lleno de odio: déjame salir. No le hice caso. Fui a la cama y traté de dormir, pero no pude. Al día siguiente el golpeteo y el tintineo habían cesado. Me atreví a abrir la puerta del sótano. La bolsa de lona estaba tirada en el suelo. El muñeco Lucky Buttons ya no estaba dentro. En la pared, con lo que parecía ser tierra y mugre, había un mensaje escrito con letras temblorosas: te dije que me dejara salir. No había salida para mí. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rodeados de círculos negros y piel estaba pálida. El miedo me había robado el aliento y el payaso se había llevado mi buena suerte. Ahora cada vez que miraba hacia un rincón oscuro podía ver un par de ojos de botón que me miraban y un susurro que me llamaba, y en la oscuridad podía escuchar un sonido de campanas que me perseguiría por siempre. El nombre Vax Zombie, Zombie del Pantano, no es un creepypasta famoso, es un concepto de terror muy específico y efectivo, ya que combina la idea clásica de los zombies con un entorno misterioso y pantanoso. A continuación te cuento una historia de
Terror corta que he creado inspirada en la idea de un back zombie. El pantano de la miseria. El pantano en las afueras de mi pueblo era conocido por un solo motivo: un vapor húmedo y espeso que flotaba sobre las aguas oscuras y un olor a lodo y a muerte que se podía sentir a kilómetros de distancia. La gente del pueblo decía que nadie que se perdía en el pantano volví. Una noche un grupo de nosotros decidimos acampar cerca del pantano para contar historias de terror. La luz de la luna apenas se veía a través de la neblina y el silencio era tan profundo que nos hacía sentir pequeños. Fue entonces cuando mi amigo Lucas se burló de la historia. Solo son mitos, dijo, nada puede vivir ahí. Nos fuimos a dormir, pero el sueño no me llegó. Los ruidos del pantano, un chapoteo suave y un arrastre lento me mantenían despierto. Finalmente me levanté para ir a buscar algo de leña. Mientras caminaba me adentré un poco en el pantano. De repente el sonido se hizo más fuerte, un arrastre pesado. Me di la vuelta y lo vi. Era una figura alta y encorvada que salía lentamente. Era un cuerpo descompuesto cubierto de algas y barro. Sus ojos, dos cuencas vacías, me miraban fijamente y de su boca un sonido de agua y de gemido, un gemido de dolor, un gemido de hambre. Sus manos largas y esqueléticas se estiraban hacia mí y el olor que salía de su cuerpo era tan horrible que me hizo sentir náuseas. Era un olor a carne putrefacta y a lodo. El boxing que se hacía eco en la noche no corría solo, se arrastraba, pero se movía con una velocidad antinatural. Corrí de vuelta al campamento sin mirar atrás. El sonido de sus pasos no respondieron. Cuando llegué a las tiendas estaban vacías, las mochilas y los sacos de dormir estaban ahí, pero mis amigos no. En el suelo un rastro de lodo y huellas de pies descalzos que se dirigían hacia el centro del pantano. El back zombie no solo había salido a buscarme a mí, había venido por mis amigos. Me quedé allí congelado por el miedo, escuchando el sonido de sus pasos que se acercaban. Sabía que la criatura del pantano no mataba a sus víctimas de inmediato, se las llevaba con ella a las profundidades del pantano para que se convirtieran en más como ella. El nombre Monty no es el de un creepypasta famoso, es un nombre común y a menudo se asocia con algo inocente o amigable como el cocodrilo animatrónico Ed Freddy. Es lo que la historia de terror en la que la inocencia se vuelve siniestra. A continuación te cuento una historia de terror que he creado inspirada en un personaje llamado Manti. La cuerda de Manti. Mi abuelo tenía un viejo baúl en el ático lleno de juguetes antiguos. Un día lo abrí y encontré un muñeco. No era un muñeco común, sino uno de ventríloco. Tenía un traje payaso de lunares colorido, pero sus ojos de vidrio, dos canicas negras, parecían mirarme. Tenía una cuerda en la espalda. Al tirar de ella el muñeco movió la boca y dijo con una voz chirriante: hola, soy Monty, ¿quieres jugar? Me pareció un juguete genial. Lo llevé a mi habitación y lo senté en mi escritorio. Por la noche el miedo me invadió. Escuché un rasguño suave que venía de la pared. Lo ignoré pensando que era un ratón, pero el rasguño se hizo más fuerte y luego lo escuché, el sonido de la cuerda de Manti siendo tirada. Hola, soy Monty, ¿quieres jugar? La voz no era la misma, era más profunda, más gutural. Me cubrí la cabeza con las sábanas temblando. A la mañana siguiente me levanté y vi a Manti en el suelo con la espalda completamente estirado. Estaba vacío y el rasguño en la pared ya no era un rasguño, era una palabra tallada en la madera con lo que parecían ser uñas. Juguemos. Me asusté, tomé a Manti, lo metí en el baúl y lo encerré con un candado. Fui a casa de mi abuela y le conté lo que pasó. Ella me miró con ojos tristes. Monty siempre ha sido así, me dijo. Su voz era un susurro. Él siempre quiere jugar. Lo que no sabes es que él no se mueve, es lo que está detrás de la pared lo que mueve la cuerda. Esa noche no pude dormir. Escuché un sonido que venía del ático, un golpe sordo y luego una voz grave y horrible que no venía de un muñeco. Vamos, Monty, tira de la cuerda. El sonido se hizo más fuerte y el tintineo de la cuerda, el mismo sonido que había escuchado en mi habitación, resonó en la casa. La puerta del ático se abrió de golpe y una sombra alta y delgada salió a brazos largos y sus manos se movían como si estuvieran tirando de una cuerda invisible, y en sus manos llevaba el muñeco Monty. El títere con una sonrisa grabada en su rostro se movía. Te encontré, juguemos, juguemos, juguemos. La sombra se arrastró hacia mí y el muñeco con sus ojos de canicas negras me miró fijamente. Sabía que el muñeco no era lo que me iba a hacer daño, la verdadera amenaza era la sombra, el titiritero que siempre había estado conmigo. Es un nombre muy original que sugiere a un personaje que estudia la muerte, lo que lo hace perfecto para una historia de terror de tipo psicológico o de misterio. A continuación te contaré una historia corta que he creado inspirada en un personaje llamado el consultor de los muertos. Siempre he creído que mi tío Din era un genio. Trabajaba como consultor, pero no para empresas sino para familias. Su especialidad era la muerte, entender por qué sus seres queridos morían de forma tan extraña. Mi tío, al que yo llamaba solo finales inesperados. Una vez una familia lo contrató para investigar la muerte de su hijo. El niño había muerto en su habitación, en su propia cama, sin una causa aparente. Mi tío fue a la casa, lo vi entrar con su maletín lleno de cuadernos de notas y grabadoras. 3 días después mi tío me llamó. Su voz era un susurro. He encontrado la verdad y es más aterradora de lo que pensé. No lo volví a ver. Un mes después la policía encontró su cuerpo en un hotel. Murió de un ataque al
Corazón. Las autoridades dijeron que fue un accidente, pero yo sabía que no era así. En su maletín la policía encontró un cuaderno de notas. En la primera página con una letra temblorosa había una frase: me doy cuenta de que el niño no murió, solo lo mataron. Las cosas que no existen. Ignoré la advertencia, decidí ir a la casa del niño, la misma casa que mi tío había visitado. La familia ya se había mudado. Me colé por una ventana rota y entré. La casa era oscura y fría, llena del eco del pasado. El dormitorio del niño estaba igual que en las fotos de la policía: una cama, un armario y un escritorio. Sentí un escalofrío. En la pared no eran rasguños, sino una serie de símbolos que mi tío había dibujado en su cuaderno. Parecían un círculo con un punto en el centro. Entonces un susurro frío me hizo girar. La voz era como el sonido de papel viejo. Tú lo viste, lo sabe. La voz no venía de una persona, venía de la pared. En el centro de la pared la marca de mi tío se iluminó y un pequeño círculo de luces se formó. Sentí que algo me miraba, algo que no podía ver, algo que había estado allí todo el tiempo. El miedo me invadió. Dean no había muerto por un ataque al corazón, había muerto por miedo. Había descubierto que el niño no había muerto por una entidad.